En la Biblia, Dios intenta convencer al ser humano de que sin arrepentimiento es imposible vivir. El ser humano, ya que el arrepentimiento no es natural a su condición, trata de buscar variantes para no tener que enfrentar esta realidad. Dios ha mandado constantemente profetas que avisaran a Israel que esa era la única forma en que podían traer la presencia de Dios entre ellos. Hay dos personas cumbres a la hora de hablar del arrepentimiento. El primero es el profeta Juan el Bautista. Ya saben que le llamaban el profeta del arrepentimiento. Predicaba arrepentimiento y además lo bautizaba para arrepentimiento. El otro es Jesús de Nazaret, el cual pudo llevar la interpretación del arrepentimiento a instancias tan profundas como el corazón y la mente. Vamos a ver en este momentico cómo ambos hablan acerca de una perspectiva importante del arrepentimiento, los frutos. Aquí usted puede ver frutos diferentes. Estos frutos me hablan a mí de su planta, de su árbol. Igualmente, Dios estaba tratando de que pudiéramos identificar cuál es el fruto correcto, adecuado del verdadero arrepentimiento. Hay frutos indignos, hay plantas que no tienen fruto y hay plantas que dan frutos dignos de su naturaleza. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 3, podemos encontrar allí al profeta hablando a los judíos que venían en nombre del Sanedrín a preguntar quién era él, llamándoles generación de víboras y diciéndoles que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es la primera vez que se habla aquí tan claramente en las Escrituras acerca del fruto. Así como Dios había hablado de que el amor sea sin fingimiento, porque había actitud en el corazón que por fuera aparentaban que fuera amor, pero sin embargo era amor fingido, era fruto indigno de lo que es el amor. También Dios se quejaba continuamente del arrepentimiento, porque el arrepentimiento da como fruto justicia divina. Y cuando no hay un verdadero arrepentimiento, pues los frutos que hay son manipulación, justificación, disculpa, cualquier cosa que no lleve al individuo a enfrentar realmente su naturaleza y quién es. Así que aquí nos cuenta el evangelista Lucas que se le acercan varias personas al profeta preguntándole justamente cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento. El profeta le responde básicamente a tres grupos. Le responde a la gente, le responde a publicanos y le responde a soldados. En realidad, la accesibilidad de conocimiento que tenía el profeta sobre los frutos de arrepentimiento eran a un nivel exterior y social. Aquí los publicanos están representando junto con los soldados al gobierno como se organizaba en ese tiempo, a la sociedad. Los soldados representando la mano violenta para lograr justicia y orden en la sociedad. Y los publicanos los que recaudaban los fondos para que el gobierno hiciera y emprendiera lo que necesitaba. La gente, el pueblo, está aquí representando lo que hoy en día la sociedad tiene como programas de ayuda a necesitados. Paréntesis aparte, los modelos de gobierno hoy no son otra cosa que meras copias de lo que el Evangelio había anunciado que debía ser. Entonces, la gente que debía hacer, si tenía 2 túnicas, compartirla, si tenía comida, compartirla. Es lo que hacen hoy las iglesias, las instituciones no gubernamentales y los programas sociales. Ahora, a cada uno de ellos hay recomendaciones que hacer, que en el desenvolvimiento de su labor hacia la sociedad no buscaran ganancias personales, sino que fueran capaces de desprender y ayudar.
Hasta aquí llega el profeta Juan el Bautista. Pero en Lucas, en el libro de Hechos, capítulo número 3, versículo número 19, nos habla de un fruto especial que trae, ya no socialmente, sino interiormente, el corazón, a la persona que procede al arrepentimiento. Escuche qué interesante lo que dice el apóstol Pedro en su predicación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio es el fruto que trae el arrepentimiento a nuestros corazones. Lo necesitamos. Necesitamos eso. Y la forma que Jesús tiene de ilustrar esto, no la encuentro en otro lugar mejor representada que en la parábola del hijo pródigo. Ahí Jesús hace un zoom in dentro del corazón y la mente de un ser humano que afronta el arrepentimiento. Hay dos momentos, seguramente usted conoce esta parábola. Hay dos momentos que se repiten específicamente con el hijo pródigo. Este llega a un estado tal de supervivencia que no puede contar ni siquiera con los alimentos que sí contaban los cerdos. La consecuencia es que ocurre algo en su interior. Y hagamos un zoom aquí hacia el interior de esta persona. En el versículo número 17, dice que estando ya tocando fondo, dice que este joven, volviendo en sí, y es aquí, no hay una expresión mejor para poder ilustrar lo que hemos hablado acerca de la metamorfosis. Es como un despertar que se tiene a una nueva realidad. Se ha estado viviendo un sueño personal, una concepción de la realidad, de sí mismo, de Dios, de las personas, totalmente enajenada de la realidad. Y las consecuencias de nuestros actos nos hacen tocar esa dura realidad con nuestras manos. Cuando ya somos conscientes de eso, no queda otra cosa que despertar de ese sueño y volver en sí. Y cuando este hombre vuelve en sí, entonces la vida se le torna abierta para el arrepentimiento. Hay dos momentos, un momento interior que él vive. Ese volver en sí desarrolla toda una serie de mecanismos internos que son los mecanismos del arrepentimiento. Y un segundo momento donde se ve ese fruto expresado cuando este joven, lo que interiormente concibió, ahora lo ejecuta frente a su padre. Repite las mismas palabras, dice las mismas cosas, pero ocurre el milagro. Este joven, en primer lugar, habla de su indignidad. Acuérdese, habíamos hablado de que Juan decía, se necesitan frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que reconoce este muchacho es que no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Y cuando llega el padre y el padre lo abraza y el padre lo quiere, lo ama y lo trae, él necesita expresar esa actitud. El arrepentimiento condiciona el corazón para que usted tenga que expresar ese sentimiento que tiene. Así que, aunque ya había señales visibles del Padre de que lo iba a perdonar, este hombre no deja escapar la posibilidad de poder ponerse en la situación, en su relación con su padre, de indignidad. Y se lo dice con claridad. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mis hermanos, Jesús aquí le hizo una fotografía a nuestra vida interior. Paréntesis aparte, como termina la parábola. Porque
si aquí ocurrió un milagro y ambos, tanto el Padre movido a misericordia como el Hijo arrepentido, ambos se reunieron en el proyecto de Dios del arrepentimiento y el perdón de pecado. Si estos refrescaron su relación, si estos refrescaron su vida, si estos se entraron en una atmósfera de amor que dejaba la relación de ellos totalmente perdida, en una mejor posición de la que era antes de que todo esto sucediera. Ellos, habiendo entrado en la promesa espiritual de Dios, de tener una relación con una persona bajo la cubierta del amor divino. El otro hijo que había permanecido siempre en la casa, ese, a quien le pertenecía ya todo lo que había en la casa, porque si el otro se llevó su herencia, él la había conservado y el padre vivía en las cosas que le había dado ya a su hijo mayor. Su hijo mayor, ahora cómo se expresa, se molesta porque teniendo 2 túnicas tenía que darle una al hermano. Se molesta porque teniendo comida tenía que compartirla con el hermano menor. Y el punto, ¿a dónde llegó? A que a pesar de que el padre estaba invitando a su hijo mayor a una fiesta, este no entró. El arrepentimiento es la única vía para traer la presencia de Dios y refrescar nuestra alma. No le niego que al principio explorar el arrepentimiento, pensar en eso, lo que se nos viene es una imagen de vergüenza, es una imagen de dolor, es una imagen que quisiéramos evitar a toda costa. Pero mi hermano, el arrepentimiento es para ti y para mí. No es para los dioses, pero es para las criaturas. Para todos aquellos que nos equivocamos, que venimos a este mundo faltos de amor. No solamente por no recibirlo, sino por ser incapaces de darlo. ¿Quieres refrescarte como se refrescaron este padre y este hijo? Pues no te queda otro remedio. Asume el arrepentimiento como un estilo de vida. Seguramente tienes problemas serios que no has resuelto con familiares, con amigos, y los arrastras. Seguramente cometes fechorías que a Dios no le agrada y pones en crisis y en tensión la relación tuya con Dios. Es hora de que hagamos esa lista y vayamos a la rodilla y volvamos en sí. Yo estoy seguro que nuestro corazón tal vez al principio se asuste, pero al final va a comer esos deliciosos frutos que deja el arrepentimiento, refrigerio del cielo. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto. Ojalá nos encontremos en ese dulce camino, difícil pero dulce camino de arrepentirnos. Que Dios les bendiga.